Soldados colombianos se volvieron inmortales y adquirieron superpoderes después de un encuentro con seres extraños en la selva. El señor decía que él no podía morir, o los que tenían esa esfera aquí en la frente no podían morir, siempre y cuando fueran atacados de manera premeditada. Esta historia, y evocando la selva, que estamos en un bosque, se la debo y le doy el crédito a México Inexplicable, quien me dio permiso para publicarla o republicarla, en donde cuenta la historia de un pelotón de soldados colombianos que adquirió, después de un encuentro con unos seres en la selva, la posibilidad de no morir, de ser inmortales. Mostrándoles un poquito más de esto tan bonito y de este sendero tan espectacular. La historia es así y trataré de resumirla lo más que puedo. La misma es narrada por una persona de Medellín que acostumbra a salir a hacer ruta en su bicicleta y se va por las típicas montañas y carreteras muy empinadas de la ciudad o alrededor de la ciudad. Y en esos ires y venires, este señor siempre se cruzaba por un puente donde había un señor que vivía en la calle y siempre lo veía ahí, hasta lo saludaba. Un día empezó a llover muy duro y dentro de su ruta decidió descampar o resguardarse de la lluvia en ese lugar. Y resulta que empezó a hablar con este señor, tanto que empezaron a hablar cosas de la vida y demás. Y llegó un momento donde el señor le dijo, porque ellas nos pueden escuchar. Y cuando dice ellas se refería a ellas, a las plantas. Y este ciclista fue, o invadido mejor, por la curiosidad, porque como así que las plantas nos pueden escuchar. Y entonces este señor empezó a narrar su historia y le dijo que sí, que él era inmortal y que había adquirido un poder mientras prestó servicio en el Ejército Nacional de Colombia. Y le dice, haga esto, si no me cree, tome una roca y láncemela a la cabeza. Después de estar incrédulo, tomó la roca al ciclista e hizo el lanzamiento, pero no le pegó porque tenía muy mala puntería. Entonces el señor le dijo, hágase más cerca y tíremela a la cabeza. Le hizo caso con mucho miedo y se la lanzó directamente a la cabeza. ¿Y qué pasó? Nada. Resulta que a este señor no le pasó absolutamente nada y este ciclista creyó más la historia y la desarrolló de la siguiente manera. Resulta que el señor, cuando estaba en el ejército, prestando el servicio con un pelotón, estaban internados en una zona selvática y un día llegó un niño a ese lugar, un niño que no hablaba, que se veía desprotegido, y este pelotón lo acogió y trató de resguardarlo para después entregarlo a alguna entidad. Pasó que después de horas aparecieron, digamos, yo estoy aquí y enfrente me aparecen unos seres. Se veían como personas, como hombres, pero tenían una indumentaria y cosas que hacían ver que era como una fusión de animales con hombres. Se veían muy raros. Todos los soldados se asustaron, mas no dispararon, porque también estaban en una zona guerrillera. Estos seres se acercaron y después de una situación algo tensa, lograron dar de entender a los soldados que ellos venían por el niño y que no le iban a hacer nada a los soldados. Y que a cambio de haberlo cuidado al niño, pues iban a hacer como un trueque, como que les iban a dar algo. Los soldados accedieron, le entregaron el niño a estos seres y uno de ellos, que era como el que comandaba de las personas extrañas, tenía un puñado de esferas amarillas en la mano. Se acercó a los soldados y a cada uno empezó a hacerle esto. Cogía una esfera y la introducía en la frente de cada uno. Algo muy, pero muy extraño. Terminaron de hacer eso, se fueron los seres, se llevaron al niño, agradecidos, y pasado un rato, este pelotón de soldados entró en combate. Entonces, al entrar en combate y en el enfrentamiento, unos de ellos empezaron a darse cuenta que recibían disparos y no les pasaba nada. Incluso se narra en la historia, y tendré algunas imprecisiones porque lo estoy diciendo de memoria, que los soldados
recibían disparos y algunos empezó como Rambo, como loco a disparar y le disparaban y no pasaba nada, no se morían. Estos soldados, al descubrir que habían quedado con esta habilidad de inmortalidad, por decirlo de alguna forma, dada por estos seres, pues empezaron a volver locos y se creían ya inmortales y se creían con superpoderes, que en parte lo tenían. Y resulta que empezaron a desertar del ejército. Y el que cuenta la historia, que era el vagabundo que se veía en el puente encontrado con el personaje de Medellín, dice que él fue el último en salir del ejército, del pelotón que quedó con esa habilidad. Y dice que él le gustaba su ejército, que le estaba pues por pasión, pero que él empezó, al estar rodeado así de naturaleza, a escuchar que le decían vente con nosotros, y veía a los seres y le decían vente con nosotros, como diciendo ya eres parte de nosotros por lo que te dimos y tienes una habilidad. A él no le gustó eso, no quería irse con ellos y decidió desertar. Al hacerlo empezó a vagar por Colombia y siempre decía la naturaleza me escucha y me ayuda, o ayuda a que me ubiquen. Entonces prefirió andar como vagabundo, alejado y aislado de familia y amigos y nada. Pasado el tiempo, pues empezó a vivir, digamos, en Medellín, y ahí fue donde el ciclista pues empezó a verlo frecuentemente y lo conoció, pues digamos, de la forma que ya les narré en ese aguacero. Este quedó muy impresionado, el ciclista, con semejante historia, y ya entendió por qué le decía que no hablaran tan duro de otras cosas, porque ellos los podían escuchar, y así estos seres los podían o lo podían ubicar y empezar a llamarlo otra vez, y él ya se veía muy azarado por eso. Ahí llegó la historia, ahí acabó, increíble, el señor se fue, el ciclista pues también desapareció, pero seguía pasando y frecuentando la misma ruta donde veía al señor todos los días y ya dejó de verlo. Como dejó de verlo, se le hizo extraño y pasado, pongámosle una semana que ya no se percataba de que el señor estaba por ahí, decidió preguntar a los habitantes de la calle y demás qué había pasado con el señor. Y ahí viene un dato muy importante. El señor decía que él no podía morir, o los que tenían esa esfera aquí en la frente no podían morir, siempre y cuando fueran atacados de manera premeditada, a propósito. Yo cojo la roca y literalmente te la tiro, así como el ejemplo, o te disparo a propósito porque te quiero matar, no se puede. Pero si es algo accidental, pues no había nada que hacer. Entonces por eso el señor no podía morir, y él ya quería como descansar de eso, pero él no podía tirársela a un carro, no podía hacer nada porque no iba a morir. Y por eso pues en la guerrilla, si le estaban atacando, no iban a morir. Resulta que los habitantes de la calle contaron a este ciclista, ya para finalizar la historia, que este había sido atropellado por un carro y había muerto. O sea, que fue un accidente, llegó su hora y de esa manera se murió. Esa es la historia de los soldados que alegan haber, o bueno, el soldado que contó la historia de sus compañeros que alegan tener poderes donde no pueden morir, dados por unos seres en medio de la selva. ¿Usted qué opina de esto? Déjenlo en los comentarios. Cualquier cosa, si sabe de esta historia o alguna similar, me contacta, me la cuenta, nos entrevistamos o me la escribe, como usted quiera. Yo soy Steven Sarre Sandoval, nuevamente le doy las gracias a México Inexplicable y les hago la pregunta de siempre. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Hasta luego.